Ahí más o menos estamos. Listo. Vamos a dar pista. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo Bien. bien. Vamos a empezar. Ya están organizados los equipos. En el foro han anunciado la conformación de los mismos. Esperen que comparto pantalla y les muestro cómo quedaron. Ustedes me corregirán. El grupo 10 es Sí, acá. la expectativa que tienen de calificación, me imagino. Sí, sí. Este, Sí, la idea. está integrado por Joana, Elías, Sol, Erika y Agustín. Y Brisa también. Bueno, si pueden editar el mensaje y me lo agregan, espérenme un segundito. Lo edito yo, a ver si puedo, y ya lo agrego. ¿A quién más hay que agregar? Brisa se llama, pero no me acuerdo el apellido. Brilla. No tengo el listado acá conmigo. Vamos a dejarle Brilla y Eh, después le agregaremos el apellido. ok. Eh, guardamos los cambios. Ahí está. Bueno, el grupo 10, en estas cosas, el que ríe último ríe mejor. Quiero decir, el último grupo, el que tenga que dar Max Weber, va a tener prácticamente toda la cursada para preparar el tema. Y eso, yo soy consciente de eso. Los que los grupos que tienen que preparar a los autores que están más próximos obviamente que tienen mucho menos tiempo este, para preparar el tema. Les pido un segundo nomás, ya estoy con ustedes. Tengo un problemita que resolver, ya regreso. Ok. Ok. Espérenme, no se me vayan. Esperen que pongo pausa acá. Listo, reanudamos entonces. Entonces, voy a compartir el plan de trabajo para ver también cómo queda el cronograma de exposiciones de los equipos. Sabemos que el primero va a ser el grupo 10 y más o menos dentro de 10 días van a tener que exponer el pensamiento y la biografía de Thomas Hobbes. Aguarden un segundo.
Bueno, ahí tenemos entonces el plan de trabajo, ¿lo están viendo? Sí, sí. Tenemos el plan de trabajo en pantalla. No, este es otro plan de trabajo. Disculpenme, estoy dando tantas materias al mismo tiempo. Esperen. Hoy les dije que tengo un día atravesado. Ahí está. A ver. ¿Están viendo el plan de trabajo ahora? Sí, Sí, ahora sí. Bueno, nosotros hoy estamos en la clase número 4, no, perdón, la clase número 5, donde vamos a abordar la especificidad de la sociología. La semana que viene nosotros vamos a estar trabajando el texto de Norberto Bobbio sobre el modelo iusnaturalista. El texto de Norberto Bobbio nos va a introducir a estos precursores del pensamiento social, los iusnaturalistas o los contractualistas, también se los conoce como los filósofos de la Ilustración o los iluministas, que son estos filósofos que a fines del siglo XVII y durante buena parte del siglo XVIII empezaron a trasladar el racionalismo al pensamiento político y social, ¿no? El modelo racionalista. Con esto que yo les contaba la vez pasada, la ficción, porque no es más que una ficción, del contrato social. Por eso se los conoce también como contractualistas. Para decirlo brutal y prontamente, para estos autores la sociedad es resultado de un contrato, de un pacto entre los individuos. Por diversos motivos. Algunos autores van a decir, bueno, los hombres pactan para no matarse unos con otros, lo va a decir Hobbes. Los hombres pactan para proteger su propiedad privada, básicamente, lo va a decir Locke. Y los hombres pactan para resolver los desaguisados que produjo la vida en sociedad, y eso es lo que va a decir Rousseau. El texto de Norberto Bobbio nos va a introducir al mundo del iusnaturalismo, al pensamiento iusnaturalista. Lo vamos a estar viendo durante una semana entera. Es un texto un poco largo, son varios capítulos. Yo les aconsejo que lo empiecen a leer desde ahora. Es un texto muy rico porque nos va a mostrar la novedad del pensamiento, lo novedoso que introduce el iusnaturalismo en la filosofía política de la época. Rompe con el modelo escolástico, rompe con el modelo que discutía lo social, lo político en función de los fundamentos teológicos. Y por primera vez hay un modelo autónomo, racional, para pensar acerca del origen y los fundamentos del orden social. Entonces, estas dos clases, la semana que viene, el martes y el viernes y el martes, este viernes y el martes próximo, y por ahí si hace falta nos extendemos un poquitín más, pero no mucho, las vamos a dedicar al texto de Bobbio. Y el 18 de septiembre, el grupo 10 entonces,
No, vamos a pasarlo, a ver, le vamos a dar un poco más de tiempo. Profe, gracias. Porque tengo mi Eh, cumpleaños esa semana. No me la ah, quiero pasar bueno, vamos a estudiando. separar las velitas entonces. El 22 de septiembre, yo les aviso que yo tuve cumpleaños la semana pasada. Ah, profe, feliz El cumpleaños 30 de atrasado. Y agosto. cumple. Feliz Este, cumple, profe. Yo cumplí el gracias, 23. muchas gracias. ¿Cómo Ya hizo? está, tienen aprobada la materia ya. Eh, el 22, entonces, el grupo 10, y ya lo voy a poner acá para no olvidarme, va a preparar el texto de Thomas Hobbes. Las consignas que yo les doy es para todos los equipos igual. Ok. Este, van a trabajar un autor, lo que yo les propongo es que no es que obviamente tengan que leer toda la bibliografía por anticipado, las lecturas obligatorias que hay en el plan sobre ese autor, eh, pero sí tienen que hacer un pequeño trabajo de investigación en línea, Ujú. cotejando una no, porque una sola no se coteja, cotejando dos o más biografías de esos autores para darnos cuenta eh, en parte de esto que en la segunda clase con el texto de Jeffrey Alexander hablábamos de, de ese momento a priorístico del conocimiento científico que tiene que ver con lo que Alexander llamaba las presuposiciones generales, ¿no? El momento de mayor abstracción, si se quiere. También los supuestos ideológicos que tiene cada autor, es decir, por qué cada autor produjo la obra que produjo. Porque cada autor de los que vamos a ver es hijo de su propia época. Estos autores no bajaron en un plato volador y se pusieron a escribir, sino que estuvieron profundamente imbrincados en los problemas, en las discusiones de su época y del lugar donde les tocó vivir. Por eso es importante que sepamos que Thomas Hobbes escribe su obra hacia fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, cuando eh, Inglaterra estaba atravesando una gran convulsión política, prácticamente una gran guerra civil, una revolución, ¿eh? este, mediante la cual eh, ciertos sectores de la nobleza y sobre todo de la aristocracia, de la emergente burguesía, empiezan a discutir el poder absoluto del monarca. Empiezan a tratar o a intentar ponerle límites. El partido de los Tories y los White en Gran Bretaña conducen a una guerra civil que atraviesa por distintas etapas, ¿no? Eh, Incluso tienen un breve periodo de menos de una década en la que la forma de gobierno de Gran Bretaña deja de ser una monarquía, derrocan al rey, lo decapitan, tienen su pequeña revolución francesa. Este, lo cierto es que Gran Bretaña emerge de esta crisis con una monarquía mucho más controlada y parlamentaria. Este, eh, Thomas Hobbes escribe en esta época de gran convulsión política, en esta época donde los cimientos
y todas las certezas que el mundo podía tener empiezan a entrar en crisis, empiezan a resquebrajarse. Y el de Thomas Hobbes es un pensamiento, si se quiere, en sus fundamentos conservador, pero que va a tener unas consecuencias que ni el propio Hobbes va a prever, digamos, ¿no? Porque va a inaugurar un nuevo tipo de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? El pensamiento de Hobbes es básicamente conservador. Hobbes dice, en estas circunstancias de guerra civil, de lucha de todos contra todos en Inglaterra, lo que hace falta es mano dura, ¿no? Ese discurso conservador de la mano dura. Hace falta alguien que venga e imponga el peso de su autoridad, ¿no? ¿Para qué? Para que dejemos de matarnos unos a otros, para que esta vida caótica en la cual los seres humanos estamos expuestos permanentemente a morir a manos de otros, esté supeditada a una autoridad de un tercero. Para eso Thomas Hobbes va a empezar basándose en otros autores de la época, en Grocio, en Pufendorf, en otros filósofos, que habían empezado unos años antes a hablar del derecho natural. Lo que empieza a hacer Hobbes, más allá de que termina apoyando, promoviendo la monarquía absoluta, es tratar de buscar los fundamentos del poder político de manera racional, no apoyándose en argumentos teológicos. Por eso acuden a la filosofía natural, al estado de naturaleza. Van a tratar de basarse en esta idea que es compartida por todos los autores de los naturalistas, que en el estado de naturaleza, es decir, previo al estado de sociabilidad o previo a la constitución del orden social, los hombres son libres, son iguales por naturaleza y además son portadores de razón. Son seres racionales. Son seres racionales. Entonces Thomas Hobbes, estoy haciendo un resumen, una introducción muy ajustada. Thomas Hobbes va a decir, si los hombres viven en el estado de naturaleza enfrentados unos contra otros, si el hombre es el lobo del hombre, si vivimos una vida, como él decía, breve y brutal, en la que estamos permanentemente expuestos a la muerte violenta, como los hombres son libres y son iguales y son portadores de razón, la razón los lleva a pactar. Es decir, el pacto es un negocio. El pacto social es un negocio de mutuo beneficio para aquellos que pactan. Los hombres deciden pactar y delegar esa soberanía individual que tiene cada uno sobre sí mismo, de alguna manera enajenar esa soberanía individual, esa libertad que uno tiene, para someterse al poder del colectivo, del cuerpo social, resultado del pacto. Y en un segundo momento delegar el poder a un tercero. Es el Estado o el Leviatán. Él lo va a llamar Leviatán. Ya vamos a ver por qué. Hago esta introducción con Thomas Hobbes para ver por dónde cada equipo, ya sea que le toque Hobbes, Locke, Rousseau, Durkheim, Marx o Weber, ¿por dónde tienen que ir? Cada autor vive su época, cada autor, cada pensador
es hijo del momento que le toca vivir. Para Hobbes el motor de la sociedad es el miedo. Los hombres pactan por miedo. Pactan porque tienen miedo de morir. Yo les decía la vez pasada esta entrevista con un colega sociólogo que dice, la pandemia se está extendiendo porque le hemos perdido el miedo a la muerte, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero lo que mueve a los hombres es esa angustia, ese miedo a morir. Y sobre todo a morir de manera violenta, ¿no? No cualquier tipo de muerte, la muerte violenta. Hobbes nace, yo no me acuerdo ahora exactamente el año, pero 1660 y pico, 1670, y una frase en el Leviatán de Hobbes que es famosa, dice, el miedo y yo nacimos juntos. Porque dicen que la madre de Hobbes, ellos vivían en la costa, sobre el Canal de la Mancha, en un pueblito, en una zona rural cerca del puerto de Dover. La madre estaba haciendo algunas tareas en el campo, vivían sobre la costa, y ve avanzar por el Canal de la Mancha a la Armada Invencible. La Armada Invencible era la mayor flota militar creada hasta ese momento, con miles de buques de guerra pertrechados en enormes ejércitos con los cuales el rey de España, Carlos V, venía a invadir Inglaterra. Inglaterra, como más de una vez a lo largo de su historia, tuvo una gran suerte, ¿no? A poco de llegar a Londres, a poco de alcanzar el estuario del río Támesis, se desató una tormenta fenomenal y lo que era la Armada Invencible terminó reducida a un grupito de barcos que tuvieron que regresar a España. Pero cuenta el propio Hobbes en la historia que su madre, que estaba embarazada de él, al ver ese espectáculo tan fenomenal de esa armada de miles de barcos y buques de guerra, fue presa del pánico, del miedo, y ese sentimiento de pánico y de ansiedad lo que produjo es el adelantamiento del parto y terminó pariendo a nuestro querido Thomas Hobbes ese mismo día. Por eso Hobbes dice, el miedo y yo nacimos juntos. Más allá de esto, el propio Hobbes lo reconoce, el miedo es el eje central de la obra, y en todo caso, junto con la razón, es el fundamento principal que da existencia al orden social. Vivimos juntos porque tenemos miedo. Vivimos juntos porque nos tenemos miedo. Entonces, la mejor manera de asegurarnos que no nos vamos a matar unos con otros es pactar. Y pactamos porque obviamente somos hombres racionales, podemos superar ese miedo mediante la razón. Por supuesto que en el pensamiento de Locke va a ser diferente. Locke escribe 60 años más o menos después que Hobbes. Los problemas de la Inglaterra ya son otros. La revolución inglesa ya pasó,
y se ha consolidado un nuevo orden burgués. La burguesía ha logrado equilibrar el poder de los nobles y del parlamento. ¿Qué es lo que emerge en esa época? Nos quedan 10 minutos, les recuerdo que nos volvemos a conectar. En la época de Locke, Locke escribe para la naciente y consolidada ya burguesía que ha asumido buena parte del poder político, ha limitado el poder político de la monarquía y de la burguesía, y lo que le interesa a la burguesía en esa época es defender sobre todo el interés de la propia burguesía, que se basa en la propiedad privada. Entonces, el eje del pensamiento liberal, Locke es considerado el padre del pensamiento liberal, ¿no? Es justamente eso, garantizar el derecho al goce de la propiedad privada, y sobre todo de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Frente a qué? Frente a la amenaza del Estado, frente a la amenaza del monarca. Rousseau va a escribir unos 30 años después que John Locke. Rousseau va a ver los problemas que ha traído la división del trabajo propia del liberalismo, del capitalismo en Inglaterra. Va a ver la miseria humana, va a ver el despojo, va a ver la corrupción que ha traído esta avidez por la acumulación del capital. Va a haber las desigualdades sociales que se han profundizado. Entonces, Rousseau lo que va a decir es, a diferencia de Thomas Hobbes, es que el hombre es bueno por naturaleza. Pero el hombre, a partir de su racionalidad y sociabilidad, ha sido corrompida por el orden social. Hay como una especie de orden social natural para Rousseau. Ese orden social aparece junto con la propiedad privada. Rousseau, no con estas palabras, pero con unas palabras similares para la época, dice: los hombres, todo venía bien, todo venía más o menos bien en el desenvolvimiento humano, los hombres vivían en relativa armonía, en paz, en cooperación, hasta que apareció la propiedad privada y ahí la cagaron, dice, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces, Rousseau lo que va a tratar de destacar es la necesidad de un nuevo pacto social que corrija esos errores de la sociedad capitalista naciente, la desigualdad, que corrija los errores de la naciente democracia representativa. Él dice: la democracia no puede ser representativa, ser representado es algo desgraciado. Lo que tienen que hacer las sociedades es ejercer la democracia directa. Cada individuo es soberano de sí mismo. La democracia participativa, no delegativa. Entonces, el pensamiento de Rousseau va a ser tal vez el más radical de los tres en cuanto a sus consecuencias políticas y en cuanto a la influencia que van a tener unos años después sobre la Revolución Francesa. Rousseau dice: el orden social, el pacto social viene para corregir los errores introducidos por la propiedad privada, la corrupción humana, instituir un nuevo orden basado en la democracia.
basado en lo que él llama la voluntad general. ¿Mm? La voluntad general, que es la voluntad de todos. ¿Mm? Es decir, la prevalencia de esa voluntad general por sobre los intereses o las voluntades particulares, ya sea del monarca, de los burgueses o de cualquier otro sector particular. Dice, las sociedades tienen que estar regidas por este interés general, que tiene que primar sobre el interés de cualquiera de sus partes. Profe, Sí. una pregunta, porque en el texto, no me acuerdo ahora, el que dio la clase pasada, cuando habla de la voluntad general de Rousseau, justamente en una parte lo que dice es, bueno, la voluntad general no es como la suma de las partes, digamos, ¿no? Es como... No es igual a la suma de las partes. Claro. No tiene, es la voluntad del todo, digamos, ¿no? Él dice, lo social, de alguna manera para Rousseau, y en esto también anticipa el pensamiento de Durkheim, ¿no? El todo es diferente a la suma de las partes, es de otra naturaleza. El resultado del pacto social, de esa voluntad general, por eso dice, para Rousseau, de alguna manera Rousseau está desmintiendo esa fantasía tecnocrática que muchas veces perdura hasta nuestros días, de que el gobierno es una cuestión de administración, ¿no? Es administrar los bienes públicos. Y esos bienes públicos, va a decir Rousseau, están en conflicto. En general el pensamiento tecnocrático dice que hay soluciones racionales, técnicas, y lo cierto es que los problemas políticos son de otra índole, no tienen una solución técnica, porque reflejan la pluralidad de intereses que hay hacia el interior de una sociedad, la diversidad de intereses, y esos intereses muchas veces están contrapuestos. Vamos a un ejemplo. Las marchas anticuarentena. El otro día también hubo un espectáculo grotesco de un grupo de gente que se juntó en el Obelisco a quemar barbijos, ¿no? Esto de suponer que los individuos tienen derechos que son absolutos. Yo tengo derecho a andar sin barbijo por la calle, yo tengo derecho a ir donde quiero, es mi derecho natural, ¿no? El Estado no puede decirme que tengo que quedarme en mi casa, el Estado no puede decirme tal cosa. Estas actitudes lo que terminan haciendo, tengo derecho a ir, si me quiero ir a tomar una cerveza con mis amigos, poniéndolo en otro contexto, quiero comprar dólares, ¿por qué no me dejan comprar dólares? Es mi derecho. Ahora, tiene que haber un actor, que es el Estado, el que haga prevalecer el interés o la voluntad general. ¿Por qué? Porque si cada uno hace lo que quiere, si cada uno ejerce lo que considera que es su derecho absoluto, sin considerar al resto, se producen estas cosas, ¿no? Estos saltos en las curvas de contagio, porque flexibilizamos las normas, porque flexibilizamos las conductas, porque creemos que ya va a pasar, o incluso
lo que se llama en economía la restricción externa por la escasez de dólares. Los dólares no escasean por cuestiones naturales, no escasean porque como en el campo puede haber una mala... Entonces, les decía, estaba con el ejemplo del dólar y el interés general. ¿Qué tiene que ver el dólar con el interés o la voluntad general, ¿no? Y para sociedades como la Argentina, el dólar es un bien estratégico y tiene un interés social. Mantener el abastecimiento... ¿Para qué sirven los dólares en Argentina? ¿Alguien me puede explicar? Pensemos, ¿por qué los argentinos estamos tan pendientes del dólar? Muchos lo usan como método de ahorro. Como método de ahorro, bien. Sí. ¿Qué más? O para comprar cosas en el exterior. Muy bien. ¿Para qué lo usan? Claro, como método de ahorro lo usan los sectores de clase media, es decir, para mantener en general el valor del dinero, sustrayéndolo de la inflación que supone el peso, ¿no? La inflación siempre es en la moneda nacional. La inflación que tiene el dólar es muchísimo menor, entonces es un valor con el que se puede establecer alguna equivalencia, pero que dura. Antes era el oro, digamos, ¿no? Antes del dólar, era cuando regía el patrón oro. El tema es que el dólar, además de ser un medio de ahorro para la población, es una divisa, es la moneda con la cual se ejerce el comercio internacional. Se paga deuda, profe, también, ¿no? Claramente. Claramente, la deuda que se toma en el exterior se toma mayormente en dólares. Y eso es un error. Yo hago un paréntesis acá, ¿no? Una cosa es que un gobierno se endeude en pesos, porque en última instancia ese gobierno tiene la maquinita para emitir pesos. Ahora, cuando un gobierno se endeuda en dólares, no puede imprimir dólares, porque los dólares los imprime el Tesoro de los Estados Unidos. Lo mismo digo para financiar las políticas de desarrollo. Hay algo que se llama, no voy a hacer una clase de economía acá, pero brevemente, se llama la restricción externa. Cíclicamente la economía argentina desde hace mucho tiempo viene alternando ciclos de desarrollo industrial. Son dos modelos de país. Un modelo industrialista, de expansión de la actividad industrial, y un modelo agroexportador, es decir, basado en la exportación de materias primas. Básicamente el agro, la minería, la economía extractivista. Extractivista quiere decir economía que exporta commodities a las que se le agrega muy poco valor. Pero ¿qué pasa? La economía o el agro, la economía extractivista, es la que permite a la Argentina traer los dólares. Es decir, el comercio internacional los bienes se transan en divisas, en moneda norteamericana. Entonces, los productores, los exportadores, cuando liquidan esas exportaciones, se supone que traen dólares. Es decir, esas transacciones las hacen en dólares y tienen en parte la obligación de liquidar esos dólares en el mercado interno, porque esos dólares son un bien social.
Esos dólares son un bien social. ¿Para qué sirven esos dólares? Como decía muy bien el compañero recién, entre otras cosas sirven para pagar deuda. Ahora supongamos que no tengamos deuda para pagar. Supongamos que Argentina estuviera desendeudada. ¿Para qué sirven esos dólares? Para financiar el desarrollo industrial. ¿A qué voy con esto? Un país que exporta solamente materias primas, un país con economía extractivista, es solamente un país viable para, en el caso de Argentina, para 22 millones, 23 millones de argentinos, como mucho. ¿Por qué? Porque la economía extractivista no genera empleo, no genera grandes cantidades de empleo. Sí genera mucha riqueza, pero genera mucha riqueza que está mal distribuida. Si aquellos sectores, los grandes terratenientes, los grandes exportadores, el sector minero, el sector pesquero, son los que van a tener el acceso a los dólares. Y esos dólares no lo van a derramar en un beneficio de la sociedad, sino que los van a usar para acumular sus riquezas, los van a fugar al exterior en vez de liquidarlos en Argentina. Esos dólares nos van a estar acá para cuando el sector industrial, que es el que genera empleo, tenga que incorporar maquinaria, tenga que incorporar insumos. Porque las maquinarias para el desarrollo industrial se venden en dólares. Yo las tengo que comprar en Alemania, las tengo que comprar en Estados Unidos, en China o en Japón. Es decir, el desarrollo industrial se financia en dólares. Y acá está la eterna discusión en Argentina, ¿no? Esta restricción externa aparece porque cíclicamente se produce un cuello de botella. Empiezan a escasear los dólares para financiar los procesos de desarrollo industrial en Argentina. Pasó con el primer peronismo, pasó con las políticas de los primeros años del gobierno de Alfonsín, pasó en los años 70 con el segundo peronismo, o con el tercer peronismo, pasó a finales, sobre todo a partir de la crisis del 2008, la crisis internacional 2008-2009, en el último gobierno de Cristina Kirchner, empiezan a escasear los dólares. Los dólares, hay un interés social en esos dólares. No es que los argentinos podemos hacer lo que se nos canta con el dólar, porque ocurre lo mismo que con el virus de la pandemia. Si no hay un Estado que imponga ciertos límites a las conductas individuales, se produce lo que se produce, se aumenta la curva de contagios en las pandemias, aumenta la presión sobre el precio del dólar porque es un bien escaso, se producen las fugas de capitales y en general los gobiernos que aplican políticas neoliberales le agregan un problema más a esto, ¿no? Que es que para seguir financiando el dólar especulativo en las economías, producen grandes procesos de endeudamiento. Vuelvo al comienzo. Grandes procesos de endeudamiento, que no es endeudamiento, es decir, traer dólares, no ya por las exportaciones, sino por la deuda, endeudarse en dólares. Este endeudarse en dólares, cuando uno no tiene la maquinita de imprimir dólares,
lo que termina teniendo como efecto es agravar fuertemente las cosas. Porque ni en los tres grandes procesos de endeudamiento argentino, que fue durante la dictadura militar del 76 al 83, durante el segundo gobierno de Carlos Menem, sobre todo, que continuó durante el gobierno de la Rúa, y el tercer ciclo de gran endeudamiento durante el gobierno de Macri, en ninguno de esos tres ciclos los dólares que ingresaron mediante deuda sirvieron para desarrollar la economía, porque no los invirtieron en dar créditos a las pymes, en dar créditos a las... ¿Para qué se usaron esos dólares? Para financiar la fuga de capitales al exterior. Esos dólares no estuvieron en función del interés general o de la voluntad general, estuvieron en función de acrecentar las fortunas de unos pocos argentinos, sobre todo en el exterior. Todas estas empresas estas empresas offshore, Elsa, ya estoy con vos, por lejos, digo, es probable que algún funcionario del gobierno de Fernández se le pueda descubrir alguna empresa offshore, pero sería una excepción. El gobierno de Mauricio Macri fue colonizado por un sector particular, por un interés particular ligado a los mercados financieros internacionales. No hubo funcionario del gobierno de Macri, ya sea a nivel de ministros, viceministros, secretarios, directores, que no tuviera participación en alguna empresa offshore, es decir, empresas que fugaron capitales, ya sea a partir de la evasión impositiva, ya sea a partir de no haber liquidado los dólares de la exportación en la economía argentina, ya sea a través de el lavado de dinero, ya sea a través de todas estas empresas. Los procesos de endeudamiento no son en Argentina, nunca han sido inocentes. Han estado al servicio de fomentar la concentración de la riqueza y la fuga de capitales. Entonces, sistemáticamente Argentina se ve privada de esos dólares que necesita para desarrollar su actividad industrial. Me fui un poco por las ramas, pero lo que quería con estos dos ejemplos de la pandemia y del dólar, es decir, algo que suponía Rousseau, ¿no? Disculpe que lo interrumpa. Hay chicas que están esperando para entrar. Gracias. No, no. Quedan perdidos en el ciberespacio. Ahí les estoy dando entrada. Esto para que el mito, el sueño que ha instaurado el liberalismo y sobre todo el neoliberalismo, es pensar que no hay derechos colectivos, que todos los derechos son derechos individuales. Y que esos derechos individuales son absolutos. Si les hiciéramos caso a estos hoy comunicadores de moda, ¿no? A estos Feynman, a estos economistas que pululan por los medios de comunicación, Milei, este personaje que si no fuera tan nefasto sería un personaje cómico, o el mismo este otro
que fue candidato a presidente, que ya no me acuerdo, promueven un anarquismo libertario, ¿no? Es lo que llaman liberalismo libertario o anárquico. Desconocen absolutamente la existencia de cualquier derecho o interés colectivo. Dice, es el gen egoísta, el libro de cabecera de estos autores y el libro de cabecera de Macri. Alguna vez le preguntaron a Macri qué libro estaba leyendo y dijo el gen egoísta, ¿no? El gen egoísta es para ellos el motor de la sociedad, ¿no? Cada uno persiguiendo egoístamente su propio fin contribuye al funcionamiento de la sociedad. Esto suponiendo de que hubiera una igualdad de oportunidades absoluta para todo el mundo, ¿no? Igualdad de condiciones, lo cual no existe. Bueno, hice una gran elipsis y me fui medio... vamos a tratar de recoger el espinel y volver al punto de donde empezamos. Thomas Hobbes, entonces, van a... Esperen que vuelva a compartir la pantalla. El 22 del 9, el grupo 10 va a exponer Thomas Hobbes. El otro grupo, y aguárdenme porque tengo tantas pantallas acá abiertas que me pierdo en un mar de pantallas. Después viene el grupo número 1. Delfina, Chiara, Samira, Federico y Aldana. Sí. En ese grupo falto yo, que me llamo Florencia. Florencia. ¿Me podría agregar? Claro que sí. Decime tu apellido. Florencia Siebenlist. 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 Ahí te estoy agregando. Hola, profe, buen día. Gracias. Yo soy Lorea Lucía. Entré tarde a la reunión. ¿Hicieron al principio los grupos? Espérame un segundo, Florencia, ya estoy con vos. Sí. Gracias, profe. De nada. Decime, Florencia, que no te escuché bien. No, Lucía. Lorea Lucía es mi nombre. ¿Y en qué equipo estás? Yo entré un poquito tarde en ninguno. Ah, estás sin equipo. Bueno, ahora vamos a ver en qué equipo te incorporamos. El grupo número 1 entonces queda con 6 integrantes. Ahora vamos a ver, Lucía. Van a preparar la biografía de John Locke. Van a preparar la biografía de John Locke para él. Aguárdenme. Para el 29 de septiembre. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, profe. El grupo 1 entonces para el 29 de septiembre. Vuelvo. El grupo Galileo. Ya empezamos con los nombres temáticos. Muy bien ahí. El grupo Galileo
que tiene tantos integrantes casi como planetas del sistema solar. Está conformado por Axel, Franco, Romina, María, Verónica, Guadalupe y Nora. El grupo Galileo va a preparar como tema la biografía de Rousseau y van a exponer el 6 de octubre. Bárbaro. ¿Estamos? Muy bien. Ujú. Bien. Después viene el grupo Cosmos. Vamos elevando la puntería con los nombres de... Camila, Lorena, Lucía, otra Camila, Dayana y Morena. Van a preparar la biografía de Carlos Marx, y tienen tiempo de sobra para hacerlo, así que más vale que se esmeren, para el 16 de octubre. ¿Estamos? Perdón, profe, ¿Lorena Lucía se refiere a mí? ¿Lorena Lucía se refiere a mí? A ver, no, es Lucía Peralta. Lucía, te tengo en las gateras. Ahora vamos a ver si cuando terminemos, en el grupo que tenga menos integrantes te incorporo. Quédate tranquila. Sí, gracias. Entonces, seguimos. El siguiente grupo es Versalles. El grupo Versalles está integrado por Camila, Verónica, Cristian, otro Cristian, Guido y María Luz. Y veamos, van a tener que exponer el pensamiento de Emile Durkheim el día 20 de octubre. ...20 de octubre. ¿Estamos? Buenísimo, profe. El grupo Versalles va a exponer Durkheim, la biografía de Durkheim el 20 de octubre. Vamos con el equipo de Weber. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, Sí, perfecto, porque en silencio de radio. El grupo número 7. Andrealio Florencia, Brian Bouvet, Camila Duarte, Antonella Gamuto, Nahuel Zacarías, y acá vamos a incorporar a Lucía, porque es un grupo que anda escaso de integrantes. Lucía, recordame tu apellido, por favor. ¿Lorea era? Lucía Lorea. Lorea. Sí. Lorea, sí. Entonces, en el grupo de WhatsApp, Lucía, ¿vos estás en el grupo de WhatsApp? No. Verónica, ¿quién es la Quiero que que los armó el pasen. grupo de WhatsApp? La que administra el grupo de WhatsApp. Me fijo igual en el campus, ¿no? Ah, en Hay el un- campus está el enlace al grupo. Debe Así estar en el que, campus. claro, podés a través del enlace, podés incorporarte al grupo, y ahí en el grupo, Florencia, Brian, Camila, Antonella y Nahuel te van a dar una calurosa bienvenida. Bueno, gracias. ¿Estamos?
Y si no, se Lucía, si comunican. querés, ¿Se divide perdón, ese profe. grupo? Sí, sí. Lucía, si querés, Perfecto. pasame el número por privado y te agrego ahora. Bueno, dale. Gracias. Profe, repite qué día la exposición está, de dónde Ya estaría les yo. digo. Estábamos con, me perdí, el Max Weber, ¿no? El Sí, 23 de octubre. Listo. Gracias. Y esperen que me perdí de alguno, porque, a ver, repasemos. El grupo 10 de Joana, Elías, Sol, Erika, Agustín y Brisa preparan a Thomas Hobbes. sí. El grupo número 1, Delfina, Chiara, Samira, Federico Aldana y Florencia, preparan a Locke, John Locke, la biografía de John Locke. El grupo Galileo, de Axel, Franco, Romina, María, Verónica, Guadalupe y Nora, preparan a Rousseau, la biografía de Juan Jacobo Rousseau. El Sí. grupo Cosmos, Camila, Lorena, Lucía, Camila, Dayana, Morena, preparan a Marx. ¿Estamos? El grupo Versalles, Camila, Verónica, Cristian, Guido y María Luz preparan a Durkheim, la biografía de Emil Durkheim. El grupo número 7 prepara la biografía de Weber. Y el grupo número 3, tenemos dos grupos más, 3 y grupo 5, les voy a dar otra tarea, que ya vamos a ver la fecha, porque va a ser hacia el fin de la cursada. Ya les voy a dar la tarea, van a tener que mirar una película cada uno y analizar esa película en clave de los autores del pensamiento social de alguno de los tres clásicos de la sociología. Esas películas probablemente sean la película Ciudad de Dios. ¿Alguien vio la película Ciudad de Dios, una película brasilera? Sí, profe, la de la cárcel, creo que Sí, es, ¿no? Una película que transcurre en las favelas de Río de Ah, Janeiro. favela. Este, Sí, tremenda. yo no sé todavía si va a ser esa o otra brasilera también que se llama Tropa de Élite. Esa película, profe, salvaje, Muy salvaje. Otra película que se llama Brasil, que es una película de un director británico, Terry Gilliam, que también es integrante de un famoso grupo artístico que se llama Monty Python. Terry Gilliam suele filmar una película cada 10 años más o menos. En los años 80, 83, 84, filmó esta película que se llama Brasil. Es una película distópica de ciencia ficción, que transcurre en un mundo capitalista dominado por las pantallas, por la burocracia estatal. Protagonistas son Robert De Niro, bastante joven, por supuesto, en esa época. Otro actor que hizo, ¿vieron la película Los dos papas? En Netflix, Sí, o Sí. los sí, buenísima. o los que vieron
Juego de Tronos, Game of Thrones, el que hace el personaje del Gorrión Supremo. Ahora ya me voy a acordar el nombre. Que también en esa película obviamente está mucho más joven. Es una película muy linda. Ya en las próximas semanas les voy a dar, tenemos tiempo para que vayan trabajando. Pero les voy a dar más precisiones sobre qué es lo que van a tener que hacer con estas películas. Por lo pronto, ya los grupos, cada uno tiene más o menos en claro qué es lo que tienen que hacer. Van a tener que elaborar una presentación. Nos van a compartir la pantalla. Y ya sea a través de un PowerPoint, ya sea a través de un Prezi o de cualquier otra, un PDF o lo que fuere, apoyándose en esos elementos, nos van a contar quién era cada uno de estos autores que les han tocado en suerte, por qué pensaron lo que pensaron, por qué escribieron lo que escribieron, qué es lo que hizo que fueran hijos de su época, y qué es lo que hizo también que cada uno pensara su propia época de una manera original, que perdurase en el tiempo. Porque esto en el pensamiento social pasan estas cosas. El pensamiento siempre es un pensamiento situado, la teoría siempre es una teoría situada, pero estas grandes teorías, además de estar situadas en una época y en una historia y en un lugar determinado, siempre van a tener pretensiones de universalidad. Marx empieza escribiendo en función de los problemas del capitalismo alemán, pero muy pronto, digamos, pronto, quiero decir, en algunos años, su principal preocupación ya es el capitalismo en términos universales, ¿no? Pasa de analizar los problemas de desarrollo del capitalismo en Alemania para pensar los problemas estructurales del modo de producción capitalista universal. Durkheim va a partir de pensar la situación de crisis y anomia que vive su región, donde él vivió su infancia y su juventud, en la región de Lorena y Alsacia, en el límite entre Francia y Alemania, una región que durante siglos estuvo disputada entre Alemania y Francia, o entre lo que era el Sacro Imperio Romano, y el romano germánico y el Reino de Francia, y después fue Prusia y Francia, y en este caso era la República Francesa, la Segunda República Francesa, y y el Imperio Alemán. Lo cierto es que esa región donde vivía Durkheim estaba siempre en crisis. Francia no terminaba de verla como parte de Francia, y a Durkheim le preocupaba esto: ¿qué es lo que hace que las sociedades estén unidas? ¿Cómo hacer para que Francia finalmente quede unificada bajo un mismo sistema político, bajo un mismo sistema económico, y pueda progresar, y pueda encauzarse en la senda del progreso político? Lucía, te escucho. Lucía, ¿estás tratando de decir algo? Veo ahí que... No, bueno. Dicho esto, entonces, nada,
no más de 10 diapositivas, por favor, y las diapositivas tratemos de que no sea puro texto, ¿eh? La diapositiva tiene que ser un complemento, un soporte para la exposición oral, ¿eh? No tiene que ser un machete o un guión para la narración, ¿eh? Vamos ahora brevemente a lo que nos tocaba para esta clase. Yo les he armado otra bonita presentación, que voy a parar de compartir el campus y voy a buscar dónde tengo esto. Acá está. Hoy teníamos para trabajar la introducción de un texto de Zygmunt Bauman, que se llama Pensar sociológicamente, un texto que ya es un clásico, lo escribió en los años 80, y es un texto de este sociólogo que falleció hace muy poquito, casi a los 100 años, sociólogo polaco, pero buena parte de su obra la produjo en la Universidad de Essex, en Inglaterra, donde enseñó e investigó durante varias décadas. Zygmunt Bauman es conocido también por ser un crítico del racionalismo moderno, introducir el concepto de modernidad líquida, ¿no? Para dar cuenta de cuáles son los principios rectores de esta modernidad tardía que estamos viviendo, esta modernidad informacional que algunos llaman. Algunos hablan de posmodernidad. La experiencia humana, va a decir, el mundo en el que vivimos el modo en el que vivimos el mundo está cambiando radicalmente. Todas estas cosas que para la modernidad industrial tenían que ver con organizar un mundo de certezas y un mundo estable, esta modernidad líquida lo que hace es justamente dejarla librada esa racionalidad al mundo de los flujos. Ya no tiene una forma establecida, sino que va adquiriendo las prácticas sociales, la experiencia humana, la condición humana, la forma variable de los lugares que las contienen. ¿Sociología para qué? Esto es lo que se va a preguntar. ¿Qué es y para qué sirve la sociología? En la introducción a este texto. Entonces yo hice una especie de recorrido detectivesco, para ver, bueno, en función de cómo está escrito este texto, que también este texto puede ser leído en clave policial, ¿no? En clave del género policial. Hay una pregunta que resolver, hay un crimen que resolver, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve la sociología? Entonces él va a proponer un camino discursivo y argumentativo, que es el que yo trato de reproducir en esta presentación. Él se propone como objetivo encontrar el objeto de la sociología. ¿Qué es la sociología? Y va a partir de decir, bueno, la sociología representa un determinado cuerpo de conocimiento, representa ciertas prácticas que utilizan este conocimiento. Eso está claro como una primera aproximación, una primera delimitación del campo que propone.
Profe, ¿sabe que yo le iba a preguntar algo similar sobre la fotocopia? Lucía habla, Lucía Lorea. Yo ahora Había dos de me Bauman. implicaría bastante tiempo ponerme a revisar el tema. Y yo después lo reviso y les mando un aviso del profesor para decirles cuál es el texto. Pero fíjense que sea que se llama Pensar sociológicamente y es la introducción, o el texto, no sé si es la introducción Sí, del ahí ya lo capítulo 1, encontré. que dice, esperen un segundo, ¿sociología para qué? Se llama Profe, y el sociología otro para texto qué. que habla sobre los intelectuales, de legisladores modernos a intérpretes posmodernos, ¿ese también hay que leer? No. Es el que solo dice sociología para qué. Ahí hubo un listo. error y se coló ese otro texto. Listo, gracias. Bien. Entonces, don Zygmunt Bauman va a partir de formularse esta pregunta: ¿qué es la sociología? La primera aproximación dice, obviamente, representa un determinado cuerpo de conocimientos que se diferencia de otros cuerpos y que supone ciertas prácticas. Así como el cuerpo de conocimiento medicina supone un cierto cuerpo de conocimiento sobre la salud humana y supone ciertas prácticas de los médicos, el cuerpo de economía o administración supone, es decir, hay un cuerpo de conocimiento y ciertas prácticas a lo que llamamos parte del campo de la sociología. Ahora voy a decir, ¿de qué modo es peculiar este cuerpo de conocimiento y estas prácticas? Y dice, bueno, en que hay en estos conocimientos y en estas prácticas que los hace algo que los hace definidamente sociológicos y los diferencia de otros cuerpos de conocimiento y de otras prácticas de producción y de utilización del conocimiento. Por ejemplo, el campo medicina, economía, administración, arquitectura. La historia, el derecho, la economía, la ciencia política, la sociología discuten acciones humanas y sus consecuencias. Repito, la historia, el derecho, la economía, la ciencia política, la sociología discuten las acciones humanas. Ahora, entonces, ¿qué es lo que distingue, qué es lo que diferencia a la sociología respecto de la historia, del derecho, de la economía y la ciencia política? Él va a decir, las divisiones entre los distintos cuerpos de conocimiento de alguna manera deberían reflejar las divisiones de las acciones humanas y sus propias consecuencias. A ver, él va a comparar las otras ciencias humanas con la sociología. Y va a decir, la historia, podríamos decir, se ocupa de las acciones humanas en el pasado. La antropología se ocupa de las acciones humanas en sociedades distantes o diferentes. La ciencia política se ocupa de las acciones humanas que se refieren al poder y al gobierno. O sea, todo esto va dejando afuera a la sociología de alguna manera. La economía aborda las acciones humanas vinculadas al uso de los recursos y a la producción de bienes y servicios. Fabuloso. El derecho se ocupa de las normas que rigen el comportamiento humano y el modo en el que se formulan y se hacen obligatorias y entran en vigor. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que queda para la sociología? Él va a decir, la sociología, en una primera aproximación,
aborda las acciones humanas en las sociedades en el presente, o aquellas acciones humanas que no cambian en el tiempo. Son acciones en nuestra sociedad o en aspectos de las sociedades que no varían. Y dice, dicho esto, pareciera que la sociología entonces aparece respecto de las otras ciencias sociales como una ciencia residual. Es decir, la sociología se ocuparía en principio de todo aquello que no abordan las otras ciencias humanas, o las otras ciencias que se ocupan de la acción o de las acciones humanas. Pero va a decir Zygmunt Bauman, la acción humana tampoco puede englobarse en un mismo paquete. Dice, la realidad no es una sola. Las diversas disciplinas no reflejan una división natural del mundo humano. Dice, no conocemos el mundo en sí, sino lo que hacemos con el mundo. No es que vivimos ahora en derecho, después en sociología, después en economía. No es que nuestro mundo está dividido en ciencias. No es que nuestras acciones ahora son de índole económica, después de índole social o de índole política. El mundo y la realidad del mundo es una sola. Si bien lo que tendemos es a recortar, a clasificar, a etiquetar, evidentemente una acción, si yo voy al cajero a retirar plata, por ejemplo, voy al banco a hacer un trámite, se supone que es una acción que pertenece al mundo de la economía, o si yo vendo algo o intercambio algún bien o algún servicio, si yo voy a votar, se supone que es una acción vinculada al mundo de la política. Ahora, la realidad tiene en sí misma una continuidad que no está contemplada en el mundo epistemológico, si se quiere. La división, no hay una división natural entre las ciencias, esa división es una división construida. Nuestra imagen del mundo, va a decir, está prolijamente construida con los bloques que nos brindaron el lenguaje y nuestra propia formación. Esta división construida del mundo es la propia división del trabajo entre los académicos que se ocupan de las acciones humanas, y esto es lo que se proyecta sobre el mapa mental del mundo humano que llevamos en nuestras mentes y luego desplegamos en nuestros actos. Es lo que hacemos cotidianamente, sería. Claro, las ciencias son una construcción, no hay nada en el mundo natural, no hay nada en el mundo natural o en el mundo real que imponga algún tipo de recorte del mundo, en el mundo académico. Son construcciones, son producto de la interacción, del intercambio, de acuerdos, de consensos entre los propios actores. Entonces, si esta diferencia del cuerpo de conocimiento propio de la sociología, si esta diferencia del cuerpo de prácticas propio de la sociología no está en las propias características de este cuerpo de conocimiento, porque comparte la preocupación por la acción humana con otras disciplinas humanas, y al mismo tiempo
porque la realidad no es una realidad que esté parcelada en sí mismo en cuerpos de conocimiento. Las prácticas son similares en todas las disciplinas, más o menos, en todas las disciplinas sociales, y se rigen por el método científico, dice. ¿Qué es lo que hace diferente a la sociología? Entonces él va a dar un paso más. Va a decir, una primera aproximación, una primera respuesta puede estar en las perspectivas cognitivas, en los principios cognitivos que construyen al pensamiento sociológico y en el modelo resultante. Y esto quiere decir considerar a las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias, es decir, una disposición no aleatoria de los actores que se encuentran aprisionados en una red de dependencias mutuas. Repito, considerar las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias, es decir, una disposición no aleatoria de los actores que se encuentran aprisionados en una red de dependencias mutuas. Esto que muchas veces los sociólogos metafóricamente llamamos mirar el bosque y no mirar el árbol. Mirar el bosque y no mirar el árbol. Ahora, un bosque natural, en un bosque natural podemos decir que la disposición de los árboles es una disposición aleatoria. De modo que la metáfora no es una metáfora muy acertada, digamos, salvo que sea un bosque artificial. ¿Vieron esos bosques que se plantan líneas de árboles todos equidistantes y parejitos? Entonces ahí uno puede empezar a pensar que hay ciertas relaciones entre el bosque y los árboles, que fueron por algún motivo dispuestos en esa distribución y no en otra, que hay alguien que sembró esos árboles con algún propósito. Y en todo caso esa es la sociología, ¿no? La sociología no está mirando un bosque aleatorio, o un bosque en el que los árboles se distribuyen aleatoriamente, sino que ese bosque es el resultado de una construcción social, de una intencionalidad. Entonces esta perspectiva cognitiva de la sociología tiene que ver con esto, con considerar que las acciones humanas no son elementos que se explican en sí mismos, sino en función de algún otro tipo de principio. Y acá dice, acá aparece la pregunta central de la sociología, que él la va a formular en estos términos. ¿En qué sentido tiene importancia que en cualquier cosa que hagan o puedan hacer, las personas dependen de otras personas? ¿En qué sentido tiene importancia que vivan siempre y no puedan evitarlo en compañía de, en comunicación, en intercambio, en competencia, en cooperación con otros seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres, para ser humanos, los seres humanos para ser humanos necesitamos vivir, convivir, cooperar, intercambiar, competir con otros seres humanos? Una figura cara a la sociología tiene que ver con la figura de los niños lobo. ¿Alguien conoce alguna historia de los niños lobo? Sí, los niños que se criaron Exacto. aislados, digamos. Exactamente. Tarzán, son profe. Casos... Sí, Sebastián. No, perdón, en realidad bueno, era, digo, los Tarzán. niños lobo decía. no son el famoso hombre lobo de las películas y las historias de terror.
Los niños lobo son historias verídicas, recolectadas sobre todo en los últimos siglos, pero también por la mitología. Los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, eran huérfanos que fueron criados por una loba. Más cerca en los tiempos modernos se han documentado casos de niños cuyos padres en general o cuya familia pereció víctima de algún ataque de una jauría de lobos, pero que por algún motivo los hijos de estas familias, los bebés, los lobos no los mataban y los incorporaban a la manada como si fueran propios. Entonces, más de una vez, esto ha ocurrido también en el caso de algunos primates, ¿no? Seres humanos que han sido criados, el famoso mito de Tarzán, ¿no? ¿Qué pasa Profe, cuando pero podríamos decir que a pesar de no estar en contacto con otros humanos o con una sociedad, estaban en contacto o sociabilizando con animales, o sea, ¿no sería como lo mismo? Sí, pero vamos a ver que estos niños, cuando son encontrados por la civilización, si bien tienen algunas características fisiológicas, morfológicas, humanas, prácticamente dejan de tener cualquier tipo de rasgo de humanidad, no han adquirido el lenguaje y por ende no han desarrollado la capacidad de abstracción y por ende no han desarrollado el pensamiento complejo. Son lobos, caminan en cuatro patas, no han desarrollado la bipedestación, por ejemplo. No han desarrollado la capacidad de prensa de las manos, no han desarrollado la capacidad de oponer el pulgar de la palma de la mano, lo cual le otorga al ser humano la motricidad fina en las manos, la posibilidad de elaborar herramientas. Es decir, pierden toda cualidad, incluso toda cualidad evolutiva de la naturaleza humana. ¿Por qué pasa esto? Porque las cualidades Porque, humanas se profe, en la reproducen. socialización, en donde adquiere un montón de esos... Bueno, exactamente. La condición humana se reproduce solamente a partir de la vida social. Si no somos introducidos al mundo social, vamos a permanecer en el mundo animal. La cultura es la que nos hace ingresar, pero esto se reproduce y se tiene que reproducir de generación en generación. Es algo construido. ¿Qué quiero decir? Cualquier otro mamífero, por ejemplo, mamífero superior, en la naturaleza, son muy pocas las cualidades que adquiere de manera construida. Sus conductas están guiadas solamente por el instinto natural, que es el instinto de conservación, la alimentación, y de generación en generación van reproduciendo esas conductas animales que nos ayudan a sobrevivir y en todo caso a adaptarse como especie a los cambios del entorno. Ahora, la manera en que la especie humana ha conseguido adaptarse a ese entorno es evolucionar, pero es evolucionar de manera, como dice acá en el texto, en compañía de los otros, en comunicación con los otros, en intercambio, en competencia y en cooperación. Especies animales que vivan en cooperación existen. Las abejas, por ejemplo,
especies animales que vivan juntas, existen. Los mamíferos superiores, las manadas, los grandes felinos, los grandes caninos, los delfines, por ejemplo, suelen vivir las ballenas suelen vivir y convivir en grupos, pero no desarrollan la comunicación compleja, no han desarrollado la capacidad del lenguaje, han tenido otras limitaciones. Los seres humanos han desarrollado su adaptación de modo tal que el fuerte en nuestra adaptación tiene que ver con nuestra vida en sociedad. Solos dejamos de ser humanos. Solos dejamos de ser humanos. No alcanzamos a desarrollar la humanidad. Esto va a ser importante en el pensamiento de Durkheim, sobre todo. Durkheim va a asignar al sistema educativo esta cualidad de introducir a estos seres egoístas, caprichosos, que son los niños, estos locos bajitos, introducirlos al mundo de la sociedad, al mundo de los valores y las normas sociales. Pero esta va a ser la pregunta central de la sociología en todo caso, repito. ¿En qué sentido tiene importancia que en cualquier cosa que hagan o puedan hacer las personas dependen de otras personas? ¿En qué sentido tiene importancia que vivan siempre y no puedan evitarlo en compañía de, en comunicación, en intercambio, en competencia, en cooperación con otros seres humanos? Hay un texto de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira, que tiene un pasaje hermoso, ¿no? Porque compara la especie humana con las otras especies y dice: el ser humano es el ser más, que cuando viene al mundo es el ser más indefenso. Incluso cuando nacemos prematuros, nacemos antes de terminar nuestra gestación. Casi como los canguros, los marsupiales, nosotros terminamos nuestra gestación afuera del útero de nuestra madre. Sencillamente, ¿por qué? Porque nuestra evolución sociobiológica nos hizo vivir en dos patas, vivir erguidos. Vivir erguidos hizo que se estrecharan las caderas de las mujeres, y sobre todo el canal de parto. Evolutivamente nacemos prematuros porque si no, no naceríamos. Un caballo, ¿alguien vio un potrillito recién nacido alguna vez? A los 2 días ese potrillo ya sabe correr. Y un potrillo, una vaca, o que cualquier... para el mismo día que nace. Para escapar de los predadores. Sí. Lo primero que hacen es aprender a correr. Después de que chuparon la teta de la madre 2 o 3 veces, nacen y a los 3 días, a los 2 días ya se paran en las 4 patas y a los 3 días ya saben correr. Las crías de los leones, a los 2-3 meses, ya están empezando a entrenarse para cazar, para procurarse el alimento. Los seres humanos tardamos más o menos 18 años en lograr cierta autonomía, y en los tiempos que corren, algunos de 30, 35 años seguimos viviendo en la adolescencia, viviendo y dependiendo de los padres muchas veces, para sobrevivir. ¿Qué queremos decir con esto? El ser humano es el ser, cuando viene al mundo, más inútil, más indefenso, más desprotegido, y tardamos años en alcanzar las posibilidades de autosustentación. Y así todo no podemos librarnos nunca
de vivir junto con otros. No lo podríamos hacer, no podríamos sobrevivir si no lo hiciéramos en intercambio con, en compañía de, en comunicación con, en competencia o en cooperación con otros seres humanos. La clase que viene vamos a terminar de ver este texto, ya definimos la pregunta central de la sociología. El viernes que viene vamos a terminar de develar el misterio de esta pregunta esencial que nos hace Zygmunt Bauman. Terminen de leer el texto de Zygmunt Bauman, los equipos ya tienen las pistas para empezar a trabajar, de modo que nos estaremos viendo el viernes que viene a la misma hora y por el mismo canal. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Listo, profe. Nos vemos el Chao. viernes entonces. Nos vemos. Buena Hasta semana luego. para todos. Chao, profe. ¿Solo este texto, profe? Chao, chao. ¿Con ese texto el viernes? Con este texto, y vamos a empezar con el primero de los 3 capítulos del Bobbio. texto de Norberto Bobbio. Perfecto, Bobby. Ajá, bárbaro. Listo. Buenísimo. Bárbaro. Saludos a Hasta la todos. próxima. Chao. Adiós. Chau, chau. Creo que no está subido. Sí, ¿Lo subió? En la unidad 1 no está. si subí que... No, pero está en la unidad 12, se llama, me parece, Guadalupe. Ah, Perdón, ¿qué me decías, Guadalupe? que yo en la unidad 1 no lo vi subido. Y acá me aparece como que estaba en la unidad 1, por eso no lo encontré. Puede ser que figure como en la unidad 1. Pero debe estar en la unidad 2, me parece. ¿Qué texto? Perdón, ¿qué texto? ¿El de Bauman? No, el de No, Bobbio. no, el El de Bobbio. Bobbio es en la unidad 2. Ah, Claro, ok, ¿viste? porque acá aparece en la unidad 1 y dentro de lo de la unidad 1 Hay no un estaba. error en el plan de trabajo, pero Bobbio ya es unidad 2. Bárbaro. Gracias, profe. Nos vemos. Listo. Nos Adiós. vemos. Adiós.